Antes que nada, y desde luego no por razones de cortesía, pues quiero agradecer a los organizadores que me hayan invitado a intervenir en este seminario de profesores, que es una de las mejores iniciativas que ha conocido esta facultad en muchísimos años y que además, para sorpresa general, para la mía, porque es muy difícil sostener estas iniciativas periódicas, y eso es en sí ya es un éxito, aparte del interés que tiene. Yo he visto ya una vez seminario hablando de migración, de política migratoria y de asilo. Cuando Jesús, la iniciativa es de Andrés y de Jesús, pero fue Jesús el que vino a hablar con bastante antes del verano para hablar para decirme de intervenir en el seminario. Él me dejó claro qué es lo que querían los organizadores, pero yo también le dejé claro qué es lo que iba a hacer yo. Los organizadores querían una reflexión sobre la respuesta del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, la evolución del derecho internacional y el derecho internacional humanitario en un contexto que en aquel momento estaba marcado sobre todo, entre otras muchas guerras, sobre todo por la guerra de Ucrania. Luego el calendario ha ido como ha ido y hemos llegado hasta acá, y por el medio, pues claro, nos hemos encontrado con esta terrible realidad que es la guerra entre Hamas e Israel, que deja anonadado a cualquiera, ¿no? Los atentados del día 7 son espantosos, pero la respuesta de Israel no tiene nombre, sobre todo desde el punto de vista de parámetros de derecho internacional y, por supuesto, de derecho internacional humanitario. Pero de eso, quién sabe, es aquello. Entonces, yo lo que quiero hacer aquí es un poco de lo que el tópico sugiere que hace la gente que se dedica a la filosofía del derecho, tópico más o menos malintencionado, es explicar un poco cuál es la perspectiva en términos, si se me permite, conceptuales, desde la que el derecho se aproxima a la guerra. Y tengo la tranquilidad de que para lo que es más específicamente medir la evolución más reciente de la respuesta del derecho internacional y, desde luego, aún más específicamente el derecho internacional humanitario, está Raquel, que se puede ocupar de eso. Para tranquilizar a quienes quieran dormitar por la exposición, resumo brevísimamente cuál es la línea de mi exposición, que no es nada original. Yo voy a proponer primero que efectivamente la guerra constituye, desde el punto de vista histórico, una constante en la historia de la humanidad, una constante que incluso pudiera considerarse, que eso lo discutiré, una condición ontológica y no solo un horizonte existencial. Como este es un público muy ilustrado, pues entiendo que distingue entre condición ontológica y horizonte existencial. Yo creo que, bueno, hay multitud de referencias intelectuales que sostienen la tesis en sentido fuerte. Entonces, que en nuestra condición como seres humanos está la presencia imposible de evitar de la guerra. Yo diría más bien que está en la existencia, es decir, en el modo de discurrir, pero no necesariamente como funciona. Esto puede parecer, como digo, el típico tópico malintencionado respecto al análisis de la
filosofía del derecho en las nubes que no aterriza, pero es justamente lo Claro. que yo propongo en parte del texto que he enviado como referencia mía. Tengo otro texto mucho más entretenido, que es un artículo más reciente en Infolibre, que empezaba apiadándome de mis compañeros de Derecho Internacional por tener que dar Derecho Internacional en este contexto, ¿no? Porque, claro, toda la realidad desmiente todo lo que se pueda explicar sobre cómo deben de ser las cosas. Pero ahí va mi segunda tesis, ¿no? Mi segunda tesis es que defender o sostener la pertinencia de la respuesta del derecho frente a la guerra, que encarna sobre todo el derecho internacional, pero que en un sentido más amplio es la respuesta misma del derecho, si entendemos a su vez la guerra en un sentido más amplio. Entender que la respuesta del derecho es la respuesta más realista, incluso voy a forzar más el argumento, la más útil, no es una cuestión de buenismo o de idealismo malentendido o de ingenuidad, sino que es absolutamente pertinente. Y además creo que es la respuesta en la que nosotros debemos insistir. Otra cosa es que efectivamente esa respuesta carezca de los medios suficientes o sea una respuesta que encuentra violación recurrente. Pero en fin, qué sorpresa para cualquiera que tiene derecho a enterarse de que las respuestas que son las normas jurídicas se enfrentan con un desmentido de los hechos de modo continuo. Y no hace falta ser una eminencia en derecho penal, Javier Boix, para saber que sí, que haya violaciones sin cuento del ordenamiento de los bienes jurídicos, incluso de bienes jurídicos fundamentales, no quiere decir que el derecho penal no deba existir, o que la respuesta del derecho no deba existir. Lo que hay que buscar son los medios para que esa respuesta del derecho sea eficaz, pero sea compartida, y segundo, sea eficaz. Y no necesariamente la vía, pero ese es un tema de otros colegas y de otros seminarios, la vía es endurecer al máximo la respuesta del derecho. Pero bueno, esta segunda tesis a mí me gustaría recalcarla, es decir, no acepto que sea más realista, a pesar de que tiene un cierto brillo entre determinados medios que yo no llamaría intelectuales, sino pseudointelectuales, vale decir tertulianos, el apuntarse a que todo el derecho es una risa en la comunidad internacional, no existe, aquí lo único que existe es la guerra, se acabó y no me venga usted con zarandajas normativas o idealistas. Eso yo lo considero, la verdad, una estupidez desde el punto de vista intelectual, porque supone tener el mínimo esfuerzo intelectual posible. Y porque además la perspectiva jurídica, aunque debe tener en cuenta la realidad a la que se dirige y a la que intenta responder de modo aceptable y eficaz, es sobre todo una perspectiva de deber ser. Deber ser, y este es otro tópico mal entendido, no quiere decir estar en las nubes. La perspectiva de deber ser es el equivalente a la perspectiva normativa. Es decir, nosotros ante los hechos proponemos, derecho ante los hechos propone una respuesta. Y de eso es de lo que va. Y mi tercera tesis, y con esto acabo el resumen, pero no acabo de hablar, porque ahora hablaré. Mi tercera tesis es que efectivamente la respuesta, y aquí me meto en el terreno de los colegas de Derecho Internacional, la respuesta del derecho frente a la guerra alcanza un punto de inflexión decisivo, a mi juicio, desde el momento en que se articula la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de las Naciones Unidas surge con el propósito de desterrar el flagelo de la humanidad, y está lo de los 4 jinetes del Apocalipsis, que alguno recordará, que es la guerra. Y la Carta lo que hace es declarar la guerra como un ilícito, es decir, posicionarse frente a la guerra y declararla no admisible.
todo el sistema de la Carta, me corregirá Raquel o los colegas de Derecho Internacional aquí presentes, todo el sistema de la Carta arranca de ahí. La experiencia fundamental de la Carta es el horror de 2 guerras mundiales. Y de lo que se trata de decir, hay que prohibir la guerra. Y esa es la respuesta. Que no quiere decir que quienes lo escriban sean unos ingenuos estúpidos que quieren prohibir la guerra, Ale, porque somos buenos y tal. No. Es una respuesta normativa fuerte. La guerra es un ilícito y hay que ponerle los medios para que sea efectiva esa prohibición. La Carta lo que sí hace es declarar ilícitos determinados usos de la fuerza, pero que no se admiten como guerra. Es más, frente a una corriente bastante importante y hoy revitalizada en filosofía política, no digamos en ciencia política, y que sostengo por una parte la doctrina internacionalista. Hay guerras justas. Lo que hay es usos lícitos de la fuerza en determinadas condiciones. Cuando que decir que nos apuntemos a la doctrina de operaciones especiales, ¿no? Para dar el nombre de guerra y uno por otro. No, lo que queremos decir es que ante determinados ilícitos, la respuesta del uso de la fuerza puede ser lícita como legítima defensa, y ahí hay toda una polémica que sabéis, y que en parte el derecho internacional, el derecho penal internacional, toma del derecho penal, del cuerpo de derecho, elabora la teoría de la legislación. Esa es una tesis que, a mi modo de ver, se encuentra, de ahí viene el rollo nuestro del derecho, y se encuentra sobre todo en Kant, como un inicio, es decir, la necesidad, la exigencia de prohibir la guerra como una exigencia de la razón práctica. Es decir, la razón práctica es aquel tipo esto lo digo para los que no estén familiarizados con ese tipo de expresiones, la razón práctica abarca aquel campo de uso de la razón dirigido a orientar, evaluar y justificar las conductas. Y eso se concreta en filosofía moral, filosofía política y filosofía ética. Entonces, los usos de la razón práctica se orientan a proponernos criterios de actuación y de evaluación de las cosas. El derecho forma parte de los usos de la razón práctica. Los usos de la razón práctica vienen guiados por los principios de buena conducta que la razón práctica puede descubrir no de un modo universal abstracto, sino a partir de la experiencia, porque la razón práctica en su raíz aristotélica, esto es lo que dice en su raíz aristotélica, es experiencia. Y en eso conecta con la visión del realismo, que nos decía que el derecho no son postulados abstractos, no es lógica, sino experiencia. Una de las afirmaciones de uno de los doctrinarios más importantes del realismo jurídico norteamericano. Una tesis compartida por el juez Oliver Wendell Holmes, este personaje, y por otro importante doctrinario que hicieron Frank, que es el padre de la teoría de la clínica jurídica. Recordaba el otro día por Pepe García. Entonces, Kant, lejos de la visión que tiene muchas veces algún profano, sobre todo algún cristiano, Kant no era ningún hombre carente de sentido práctico que vivía en su mundo. Al contrario, él estaba absolutamente al corriente no solo de las innovaciones científicas, él conocía bien y definir anglosajón, el crimen, sino sobre todo los hechos políticos contemporáneos. Y hay dos de sus obras que están ligadas a los hechos políticos contemporáneos muy importantes. La primera es la Arte Basilea, 1790. La primera, para decir verdad, es
aunque luego se publica con posterioridad, la metafísica de las costumbres, donde él escribe la doctrina del derecho, que como ha explicado muy bien compañero de esta universidad, el profesor Manuel Jiménez Redondo, la metafísica de las costumbres y la doctrina del derecho, pese al nombre, de ninguna cosa abstracta, es una cosa de la declaración de los 80. Y yo sugiero a quien tenga tiempo que lea la introducción de Manuel Jiménez Redondo a la edición que acaba de publicar de la metafísica de la costumbre, donde él explica por qué la doctrina del derecho de Kant en ese momento es lo último que Kant escribe sobre el derecho y la ética pública, es una glosa de la Declaración del 89. Él se da cuenta de algo que la mayoría de los contemporáneos no se dan cuenta, y es el alcance revolucionario en un sentido profundo que tiene ese programa político del 89. Y eso lo traslada a una doctrina del derecho. Y lo mismo le pasa con la Patria Basilea. Claro, para sorpresa de algunos, creen que la guerra es un hecho natural. Es más, en algún momento escribe de la guerra, y eso adelanta una tesis de Hegel, de la guerra tiene una utilidad. De la guerra nos hace movernos y nos hace descubrirnos a nosotros mismos. Hegel lo explicará muy bien. Dirá que la guerra nos obliga a posicionarnos sobre qué entendemos por libertad y a qué estamos dispuestos por la libertad. Si estamos dispuestos al sacrificio en defensa de la libertad, o en aras de la seguridad estamos dispuestos a sacrificar la libertad y que me quede como estoy, aunque sea leviatán, etc. Kant parte de eso, pero ante la Patria Basilea propone un giro radical en su exposición y sostiene eso que os acabo de recordar, que el imperativo máximo de la razón práctica en el orden de la ética pública, no en el orden moral. ¿No recordáis el imperativo categórico? En el orden moral, no. En el orden de la ética pública es la prohibición de la guerra. Y por eso escribe la metafísica de las costumbres, por eso escribe la paz perpetua, y por eso escribe en qué condiciones un derecho puede servir para prohibir la guerra. Y las condiciones que él pone son dos. Tiene que tratarse de un derecho cosmopolita. Él basa en una idea muy antigua, que todos conocéis, el derecho de gente, y además solo es posible mediante un sistema de federación de Estados. Él examina las dos posibilidades, un Estado mundial. Y él prefiere la federación de Estados, porque entiende que un Estado mundial, en el fondo, prorroga un modelo de Estado autoritario en el que no hay las libertades. Kant no era un demócrata, pero sí defendía la libertad de pensamiento y de crítica, que están en el núcleo del programa de la Ilustración, que es el programa que impulsa la filosofía práctica Kant. Entonces, Kant sostendrá esas dos ideas que son centrales y que, como ha explicado muy bien García Pascual, que está aquí, Máximo Latorre, desarrolla Kelsen al plantearse Kelsen como un derecho cosmopolita, que llamamos derecho internacional, puede hacer frente a la guerra, puede hacer frente a esas violaciones del programa de derechos cosmopolitas que pueden hacer los Estados. La respuesta de Kelsen es típicamente jurídica interesantísima, la han explicado ellos, yo no la desarrollaré, es la vía de los tribunales internacionales a poder ser de ámbito del mismo que el del derecho cosmopolita. Y en el fondo ahí está in statuna sendi, y en relación con la experiencia de los tribunales de Nuremberg, ahí está la propuesta que se está tratando de desarrollar. Otra cosa que todo esto cuesta mucho desarrollar, para eso sí que sirve la teoría del derecho, sirve, por ejemplo, Bobbio y Hart, explican que el derecho puede presentarse como un sistema primario de normas y prohibiciones, o si se desarrolla como un sistema secundario, que además de normas de reconocimiento, normas de conducta, tiene normas de interpretación y aplicación y de autodesarrollo del derecho.
Y ese cuerpo de normas es el que los derechos, a partir del desarrollo del moderno del sistema de derecho, construyen como ordenamientos jurídicos, pero sin embargo, en lo que se refiere al derecho internacional, todavía no está completo y desarrollado porque le falta un elemento básico de los sistemas normativos secundarios, que son las normas de sanción eficaz. Si las normas de sanción eficaz, el cumplimiento efectivo de las directrices jurídicas queda en suspenso, como sabemos. Bueno, pues esto es lo que yo quería decir a propósito del derecho de la guerra. Entonces ahora lo adorno un poco con algunas referencias a textos jurídicos, a textos filosóficos que están en parte en el texto básico que he repartido para concluir o para llegar a una última pregunta, esta sí más actual, que es la tesis de si nos encontramos ante lo que algunos teóricos contemporáneos, pero esto en realidad es una tesis vieja, llaman una endless war, una guerra sin fin o una guerra interminable, mejor que una guerra permanente, aunque se puede interpretar en los dos sentidos. Hay un grupo de teóricos, eso lo ha explicado entre otros, otra colega nuestra de la facultad, hay un grupo de teóricos, entre los cuales quizá el más interesante es Moynihan, que lo que dicen es que sobre todo a partir de la respuesta de la administración Bush a los atentados del 11 de septiembre y ante lo que significa una amenaza que se percibe ya como global, que es la del terrorismo internacional, pero al mismo tiempo difusa, que cambia por completo la noción de los enemigos en la guerra, lo que se emprende es una guerra sin fin. Otra cosa es saber si el motor de esa guerra sin fin es la lucha contra esa amenaza global que es el terrorismo internacional y su vinculación con manifestaciones de criminalidad internacional, entre las que está como una de las más sobresalientes, o de las más sobresalientes, el narcotráfico y la trata de personas, son dos negocios particularmente activos. Si no estará, también hay algo que ya habían advertido los clásicos, que es el negocio de la guerra. Es decir, si la guerra es un fenómeno interminable o permanente, no es solo por un fatal destino ontológico o existencial de los seres humanos, es por la pregunta clásica también jurídica de quid pro quo. Es decir, porque hay un beneficio muy importante detrás de los instrumentos de la guerra y del recurso a la guerra. Y ese beneficio, curiosamente, está muy bien explicado, seguro que los que tienen un poco más de edad, entre los que presentes lo recordarán, está muy bien explicado en el discurso de despedida de el presidente norteamericano, que fue el general que condujo la Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower, que fue presidente, como dice, a uno de infausta memoria, Richard Nixon, por recordar esto. En ese discurso de despedida, el 17 de enero de 1900, creo, sí, está ahí, de los textos, Eisenhower dice una expresión que viendo de un militar es sorprendente, es el complejo militar. Entonces él señala que una de las amenazas, si no la amenaza básica para las democracias contemporáneas, en lo que el texto del discurso es el ansia de expansión del complejo militar. Y eso tiene que ver, Sánchez Ferlosio, que es en España una de las personas que mejor y más escribió sobre polemología, sobre la guerra. Hay un montón de citas en el texto que tenéis de referencia, hay unas cuantas citas a algunas de estos textos extraños. Decía que las dos causas fundamentales de que la guerra no se extinga son, de una parte, la existencia de ejércitos permanentes. Él era de los que sostiene la tesis de que si hay ejércitos hay que utilizarlos antes o después. Una cosa eran los ejércitos
digamos, nacidos del pueblo en armas, que tiene una tradición clásica y no solo revolucionaria, porque se remonta a la antigüedad clásica, de nuestra tradición cultural, más que Esparta, Atenas, ¿no? El tópico quiere que sea Esparta. Y otra cosa son los ejércitos de mercenarios, dicen que son los ejércitos. Junto a eso, Ferlosio señala que el otro factor es la industria del armamento, que es insaciable, que obtiene unos beneficios. Se hace pensar que en el año 2021 las 100 mayores empresas del sector armamentístico alcanzaron oficialmente los 592.000 millones de dólares, casi 2% más que en 2020. Estos son datos del IPRIS, del Instituto de Estocolmo de investigación, del SIPRI, perdón, en las siglas inglesas de investigaciones sobre la paz, y en 2022 son todavía mayor. A la cabeza está Estados Unidos. No sorprenderá a nadie que los dos principales clientes de Estados Unidos, el principal cliente de Estados Unidos de la industria armamentística, de las empresas, de las 5 grandes primeras empresas armamentísticas de Estados Unidos, Arabia Saudí, 25% de las. Pero hay que decir que estados europeos como Francia, cuyos clientes máximos son Egipto y Qatar, España, Alemania, Reino Unido e Italia aglutinan el 25% de las exportaciones de armas entre 2015 y 2020. La industria de armamento, en ese sentido, pues es un factor nada abstracto y palpable del porqué de la presencia de la guerra y del desarrollo de la guerra. Hace casi 20 años, escribí con la profesora Ramón Chornet y Víctor glosando un texto de Erasmo de Rotterdam, precioso como casi todo lo de Erasmo, que se llama La Paz Perpetua. Es decir, la búsqueda o la pregunta por la paz es una pregunta perpetua porque nunca se consigue, ¿no? Y es curioso que un gran amigo de Erasmo, que es quizá el intelectual más conocido que ha tenido esta universidad, Luis Vives, escribió una sentencia que muchos citamos muy a menudo, que es una sentencia de escepticismo jurídico muy propia de la concepción humanista. Luis Vives, el derecho puede conseguir poco más que sujetar las manos en la ira. Ya es bastante. Ya es bastante. Es decir, que el derecho es una respuesta cuya primera función es poner freno a aquello que más directamente amenaza la vida y la convivencia, que es la violencia y la. Yo creo que afortunadamente, más allá del escepticismo del humanista Vives, el derecho puede conseguir algunas cosas más. Pero esto enlaza con esta perspectiva que decía al principio y que yo he tratado de explicar en algunos textos con referencia, ilustrar con referencia a algunos textos clásicos que decía lo que se supone que hacemos los de filosofía, que es poner pinceladas culturales para que la y la primera pincelada cultural es que el primer monumento cultural de nuestra civilización es precisamente un canto sobre la guerra. Porque el primer monumento cultural de nuestra tradición cultural es la Ilíada de Homero. Y la Ilíada, como explicó maravillosamente bien Simone Weil, una autora sobre la que Emilia Gea es la referencia absoluta y no solo en nuestro país, en un texto que ya indicó y también Máximo Lanto, me indicaron la necesidad de leer ese texto. Es un ensayo brevísimo que se publica en una revista en 2 años consecutivos, porque es entre diciembre y enero
del 40-41, creo recordar, que se llama La Ilíada o el poema de la fuerza. Trota acaba de publicar una traducción, una edición digital. Yo creo que la edición es muy digna, es preferible leerlo en el original francés, pero bueno, nadie sabe francés ya, o sea, leámoslo en castellano. Ahí Simone le explica que todo lo que es la Ilíada nace del primer verso de la Ilíada, el canto primero. Como yo supongo que todos sabéis de memoria cuál es ese primer verso de la Ilíada en el que se habla de Neni Peleiadeo Agileos, la ira del Pélida, porque es hijo de Peleo, Aquiles. La Ilíada es un canto que explica cómo la ira es una pasión, pero de eso hablaremos el día 21 de diciembre, en el día de la facultad. La ira desencadena el desastre para todos, para aqueos y troyanos, para todos. La ira es la de Aquiles, pero también es la ira de Agamenón y Menelao ante la faena que les ha hecho Paris llevándose a Helena, que es una clásica de cuernos, pero las historias de cuernos no necesariamente acaban en un espanto como una guerra, un asedio de tantos años y con tantos muertos, ¿no? Pero yo creo que esa primera referencia está muy bien porque nos pone por delante las dos cosas que caracterizan, y ahí me sirvo de Susan Sontag, un ensayo precioso, no puedo entrar en eso, lo que ella llama nuestra lujuria por el espectáculo de la la guerra que penetra todo en la historia del arte, desde el primero hasta el cine, en una visa atractiva absolutamente brutal, mejor dicho. Y no nos resistimos, nos atrapan esas representaciones de la guerra. La guerra es glosada entonces por los principales testimonios de nuestra cultura. Y yo he explicado en el texto, así ya voy llegando casi al final, entre otros 5. El primero es el que parafraseó generalmente Saddam Hussein, como recordaréis, con aquello de la madre de todas las batallas. Primero es el texto clásico de Heráclito, en el fragmento 53 de Diels, de la versión de Diels. La guerra es padre y rey de todos, ha creado dioses y hombres, algunos los hace esclavos y otros. Es lo que luego recogerá ante la guerra. Todos nos posicionamos finalmente, y no solo por un bando de otro, nos posicionamos sobre qué es lo vital para ti. Lo que sucede es que, como he intentado explicar en el texto, no insistiré en eso, a mi juicio, y eso se lo debo a Agustín García Calvo, Heráclito no habla de la guerra. Cuando él dice oremos panton men pater esti kai basileus, oremos no es la guerra, es el conflicto. No es lo mismo. O sea, lo que Heráclito quiere decir es que el estado natural de la realidad social, él dice también de la realidad natural, es el conflicto. ¿Y el conflicto qué es? La existencia de una variedad o pluralidad que inevitablemente produce confrontación. Esa confrontación se rija, se regule o dé lugar a medios bélicos es solo una posibilidad. Esa confrontación se puede regular de otra manera. Y culturalmente hemos inventado otras. No hace falta ser Freud, que contrapone Eros y Tánatos, y que nos dice que junto al afán de destrucción que la Biblia nos enseñó, como la historia de Caín y Abel, está el afán de cooperación. Hace falta hacer eso para saber que hemos creado
el amor, la amistad, el derecho, el arte, la cultura, para responder a la realidad inevitable, que no patológica de. Yo creo que este es un punto de vista que, desde una perspectiva sociológica, lo entiende mejor que nadie Weber, más que Marx. La realidad no es la guerra. La realidad es que al haber más de uno, hay inevitablemente contraposición. Y eso o bien se soluciona por medios bélicos, es decir, yo me impongo, te domino o te mato, te someto, te esclavizo, te mato, o bien mediante la negociación y la cooperación. Y ahí está el trabajo de todos. Entonces, Heráclito no es en realidad, como se dice habitualmente, el padre de la teoría de que la guerra es inevitable y que la guerra es la madre de todas las cosas. No, es lo que está diciendo, es otra cosa bastante más profunda y más vale. Junto a Heráclito suele ser citado, y yo también lo menciono, un texto que siempre ha estado de moda en las escuelas militares y que ha vuelto a poner de moda a un amigo de alguno de nosotros, ya por ejemplo, que es Tucídides, la historia de la guerra del Peloponeso. La historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides afirma en tesis que Platón había puesto en boca de los sofistas Calícles y Trasímaco, algunos se acordarán de eso, afirma: desde siempre está instituido que el más débil se ha sometido por quien es más poderoso. El temor recíproco, guerra fría, constituye la única garantía seria. La amenaza de mutua destrucción, y las siglas son la locura, madness, mal, otra destrucción asegurada, que explicó también volvamos hacia. Y Tucídides dice sobre todo dos cosas muy interesantes. La justicia solo se plantea entre fuerzas iguales, y cuando no es así, los más fuertes hacen todo lo que está en su poder y los débiles se. Es el padre de ese realismo político que dice: vale, entre democracias a lo mejor se puede entender, democracias con poderes parejos, se puede entender que el conflicto venga en negociación. Pero cuando una de las partes tiene más poder, o el débil se somete, o hay guerra y ya se sabe lo que va a pasar. Y es lo mismo que dice San Agustín. El otro de los textos que cito, San Agustín cito de dos textos que parece algunos que tendrán alguna idea distinta de San Agustín les extrañará. Dice San Agustín el de jamás los leones y los dragones, a punto de estrenarse la segunda temporada de lo de la guerra de dragones, esto. Jamás los leones y los dragones han desencadenado entre sí mismos guerras semejantes a las humanas. Y añade poco después: la esperanza de una paz duradera en el mundo de los hombres, y no sé, la exterra, es una quimera. Quien espera bien tan grande en este siglo, en esta tierra, es un insensato. Que San Agustín, que es el gran filósofo del amor, en muchos sentidos, no era ningún ingenuo, por supuesto. Y él tiene enfrente una noción de guerra, ¿no? Pasando por alto rapidísimamente a Hobbes, claro, es también otra referencia que todo el mundo tiene presente y que sí que dice que es la condición ontológica. Era la situación él dice de naturaleza de los hombres, una guerra de todo contrato. Y solo es posible encontrar una solución mediante la concentración en un monstruo de fuerza que la monopoliza, que en el fondo es una tesis que adelanta el monopolio del recurso a la fuerza por el Estado en el Leviatán, que es el Estado. Termino ese seguimiento de textos con el multiplicado parágrafo 333 de los principios de filosofía del derecho de Hegel, que se suele resumir con el inicio del parágrafo: entre los estados no hay perdón. Desengáñense, dice Hegel frente a Kant.
esta pretensión de que puede haber un derecho cosmopolita que regule las relaciones entre los estados cesa en el momento en que entre los estados no hay paridades. Por eso, y leo textualmente esto que merece ser citado, no hay ningún pretor entre los estados, a lo sumo mediadores y árbitros, e incluso esto de un modo contingente. La representación kantiana en una paz perpetua por medio de una federación de estados que arbitraría toda disputa y arreglaría toda desavenencia como un poder reconocido por todos los estados e impediría así una solución bélica, presupone el acuerdo de los estados, que se basaría en motivos morales o religiosos y siempre, en definitiva, en particular, voluntad soberana, con lo que continuaría afectada por la Constitución. Es decir, al final, esto de la guerra es, dice Hegel, inevitable, es un horizonte insuperable. Decía, y termino volviendo al poema fundacional, a la Ilíada. Y termino con ese poema de la mano del nuevo de Simón Weil. Porque Simón Weil hace ver que frente a la ira, que es el motor de la guerra, del enfrentamiento para aniquilación que desatan Agamenón y Menelao y luego, sobre todo, Aquiles, hay un remedio que me vais a decir que poco que yo sostendré que es, y es la noción de pietas. Porque la noción de pietas, para aquellos que no hayan olvidado el derecho romano, es un motor del derecho romano. No en el sentido débil de la conmiseración, sino en el sentido fuerte de reconocimiento del otro y, por lo tanto, el reconocimiento del otro como persona. Más allá de las diferencias, más allá de caracterizarlo como adversario o incluso como enemigo. Sobre esto se han dicho algunas palabras en estos últimos. Caracterizar al otro como enemigo se hace sobre todo deshumanizándolo y haciéndole prescindir de la condición de persona. Pero eso dice algunos fundamentalistas que han tenido que los palestinos jamás eran animales. Entonces, la lección de Simón Weil es la lección de Príamo, de la reconciliación, del reconocimiento entre dos máximos enemigos, don Príamo, el rey de Troya, padre de Héctor, cuyo cadáver ha arrastrado a Aquiles durante 7 días por el campo de batalla, atado a su carro, y el propio Aquiles se hace de algo que está en Antígona, que no en balde es otro de los fundadores del derecho, que es la piedad por los muertos, el duelo. Es verdad que en Antígona hay un alegato por las leyes naturales, ¿no?, frente a las leyes positivas del tirano, pero lo importante es que, en línea con lo de sujetar las manos en la ira, la lección del final de la Ilíada es que es posible superar, mediante el reconocimiento que da lugar a entender al otro como igual sujeto, que es la noción de communitas omniscentium, que es la noción de derechos universales de todos, que es la base de un derecho superior que pone reglas y que también pondrá las reglas en la guerra. Eso es lo que tiene que explicar Raquel, que debe estar agotada por el rato que lleva esperando intervenir. Hay esa posibilidad. Y Simón Weil lo resume así, con lo que termina. No es posible amar y ser justo más que si se conoce el imperio de la fuerza y si se sabe no respetar. Quizá podríamos recuperar ese don cuando supiéramos, dice Weil, y enumero, no confiar en la suerte, no admirar la fuerza, no odiar a nuestros enemigos, no despreciar a los desdichados. Pero Weil, que estaba lejos de ser una ingenua, termina diciendo que todo eso es su corazón. Weil, sabéis que combatió como voluntaria
en las filas republicanas en la guerra. Si eso me permite enfocar el derecho internacional humanitario como ese intento de hacer que el derecho impere en las relaciones de fuerza y introducir el elemento de negociación y reconocimiento del otro, eso es tarea que le dejo, es una tarea pequeña que le dejo a Raquel